Los invitamos a tomar asiento para darle la bienvenida a aquellos que van a ser parte del conversatorio. Diversos fallos de entidades estatales han desconocido o modificado aspectos estructurales de la normativa que rige al sector asegurador, desincentivando la oferta de estos productos, en algunos casos dificultando la labor de empresas que se sirven de estos para el desarrollo de sus actividades. Por esta razón, a continuación tendrá lugar el conversatorio Seguridad Jurídica, Retos y Soluciones, el cual contará con la participación de la ministra de Justicia y Derecho, la doctora Gloria María Borrero Restrepo, el doctor Arturo Solarte Rodríguez, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y el doctor Luis Jaime Salgar Vega Lara, abogado y filósofo de la Universidad de los Andes. A nuestros tres panelistas, muchísimas gracias por acompañarnos. Los invitamos a tomar asiento y a dar inicio entonces al conversatorio. Adelante, bienvenidos. Dando continuidad al programa, a continuación participamos junto con la ministra de Justicia, el doctor Salgar, el doctor Botero, como anfitrión en este panel sobre seguridad jurídica, retos y soluciones. Se me había olvidado. En primer lugar, pues mi agradecimiento a FASECOLDA y a su presidente, el doctor Jorge Humberto Botero, por la invitación para poder dialogar sobre estos temas de común interés. Hemos acordado una dinámica en la que en una parte inicial, qué pena mencionarme primero, yo voy a hacer una presentación muy breve sobre la problemática de seguridad jurídica y cómo se refleja ella en distintos sectores de la actividad económica, con alguna referencia posterior al impacto en la actividad aseguradora en temas puntuales. Posteriormente, el doctor Luis Jaime Salgar hará una presentación sobre el tema de seguridad jurídica ya desde un punto de vista mucho más profundo de cómo lo enfrenta el derecho, cuáles son las alternativas que se podrían presentar para solucionar esta, que es una problemática real en nuestro sistema legal en Colombia. Y posteriormente la ministra pues, nos podrá dar sus impresiones sobre las ideas que hayamos planteado y nos comentará con detalle pues, la política pública en materia de justicia y cuáles son sus retos más importantes para los siguientes años. Al final, pues, si hay tiempo, podremos abrir espacio para un debate. Vamos a hablar de algunos aspectos generales sobre la seguridad jurídica. Lo primero que hay que decir es que la seguridad jurídica pues, es un principio de derecho. Ese principio tiene como propósito que las personas, los ciudadanos tengan certeza y previsibilidad o puedan ser predecibles las diferentes normas que rigen su actividad y las decisiones judiciales que solucionan sus conflictos o que dan estabilidad a las normas que los rigen. De esa manera, el sistema normativo y el sistema de fuentes de derecho, la regulación legal, es estable y da confianza. La seguridad jurídica, digamos, permite que los ciudadanos tengan confianza en el funcionamiento de sus instituciones. Desde el punto de vista de sus efectos, la seguridad jurídica pues, evita inconsistencias en el sistema normativo, inconsistencias por falta de claridad en el funcionamiento de organismos de control o supervisión, fortalece el desarrollo económico y finalmente propicia una adecuada y permanente inversión de recursos en la medida en que en cuanto haya estabilidad en las reglas de juego, los inversionistas van a saber a qué atenerse y pueden tener de alguna manera una previsión sobre un retorno confiable respecto de sus inversiones. La gráfica que está a la derecha se plantea, digamos, una inquietud que se preguntó a distintos empresarios en la encuesta de opinión industrial conjunta de la ANDI y se les preguntaba a los empresarios si su sector en los últimos 2 años ha tenido cambios normativos significativos. Y los empresarios contestaban que un 75% de los empresarios, 3 de 4 empresarios contestaban que sí, que en los últimos 2 años su sector había tenido unos cambios normativos importantes.
¿Cuáles son los problemas fundamentales que nosotros hemos detectado desde el punto de vista de seguridad jurídica en nuestro sistema? Y aquí simplemente vamos a hacer referencia a 5 que escogimos de común acuerdo para desarrollarlos ante este auditorio, porque pueden ser de interés de ustedes. Esos son, de alguna manera, factores generales y después vamos a mirar cómo pueden incidir en algunos campos particulares del funcionamiento de las empresas aseguradoras. El primero es los cambios constantes en la regulación. La regulación no es una regulación estable, la regulación es una regulación volátil, hay mucha inseguridad sobre las fuentes de derecho, quién regula, si la ley, si el decreto reglamentario, etc. Existe un segundo problema, que es el problema de la velocidad o la agilidad con que se solucionen las disputas respecto al cumplimiento de contratos. Más adelante vamos a ver que un tema trascendental para dar seguridad jurídica y estabilidad en el funcionamiento de la actividad de los agentes económicos y la estabilidad de la inversión es saber que si hay una disputa en materia contractual, eso se soluciona rápidamente. Ahí tenemos un problema. El tercero, sobre el cual daremos algunos ejemplos, es el papel de los jueces en una sociedad como la nuestra y con base en lo que establece la Constitución de 1991 respecto al papel del juez constitucional y la función de un juez creativo que en muchas ocasiones aplica más principios que normas preexistentes. El cuarto es la tutela contra providencias judiciales. Uno de los elementos que siempre se ha considerado da seguridad jurídica es que las sentencias judiciales, como decimos los abogados, hagan tránsito a cosa juzgada. Eso quiere decir que una sentencia en firme no puede ser discutida y da a las partes claridad sobre la situación en la que quedaron, pero nuestro sistema permite que haya una impugnación desde el punto de vista constitucional contra los fallos judiciales, generando ciertamente inseguridad jurídica. Y por último, un caso o una situación que afecta de manera clara al sector asegurador, y es que algunos organismos del Estado, particularmente entidades de control, tienen interpretaciones extensivas que han afectado, digamos, de manera importante la actividad económica, como es el caso de la extensión de la responsabilidad fiscal a supuestos que jamás habían sido considerados. El tema del exceso y los cambios constantes de regulación. Y aquí hay un tema interesante, casi siempre le asignamos la responsabilidad de la inseguridad jurídica a los jueces y particularmente al juez que plantea temas constitucionales o al juez creativo, etcétera, etcétera. Pues si ustedes ven en la parte de abajo, en esa misma encuesta que les comentaba, se les preguntó a los empresarios sobre cuál es el origen de las decisiones, normas o sentencias que impactan más a su empresa. El 86% aludía a resoluciones y decretos, el 67% a leyes, el 37% a decisiones de agencias sectoriales, el 25% a decisiones de la Corte Constitucional y el 22% a los jueces ordinarios, como en rangos de importancia. Entonces, si miramos esa estadística, en realidad, ciertamente hay decisiones judiciales, sentencias de constitucionalidad o fallos de tutela que generan mucha inseguridad jurídica, pero una parte muy importante de la inseguridad jurídica está en la regulación, la forma como se ejerce el poder regulatorio, quién tiene la competencia y de qué manera se ejerce esa facultad. Hay una permanente expedición de normas jurídicas que genera una gran volatilidad y afecta mucho lo que en derecho llamamos el sistema de fuentes de derecho. Digamos, es muy importante para un sistema que haya claridad sobre cuáles son las fuentes, qué es lo que vincula, qué es lo que obliga, si lo que obliga es la ley o el decreto o la sentencia o la resolución o el acto administrativo de menor jerarquía. Sobre eso tenemos un problema sobre el cual hay que trabajar. El segundo tema sobre el cual la ministra Gloria María, siendo directora de la Corporación de Excelencia en la Justicia, trabajó en forma muy importante llamando la atención sobre esta problemática, es el tiempo que dura la resolución de los conflictos para que un empresario pueda hacer efectivas sus prerrogativas en un contrato. Con el estudio que se hizo por Doing Business en 2016, se advierte que en Colombia un proceso para hacer efectivo un contrato se demora cerca de 3.5 años, 1.288 días, que comparado con el resto de América Latina es demorado y que comparado con las estadísticas de la OCDE como ideales de tiempos de duración de un proceso es igualmente demorado. Además, el costo es superior al 45% del valor de la reclamación. Ahí hay un problema, se pretendió solucionar ese problema con un nuevo código procesal
en 2012 el Código General del Proceso, introduciendo la oralidad en los procesos judiciales y estableciendo, por ejemplo, que un proceso judicial no debe durar más de un año en primera instancia y más de 6 meses en la segunda instancia. Se discutió mucho qué pasaba si el juez tenía ese proceso durante más del año y algunos tribunales y cortes dijeron lo que siga ahí en adelante es nulo. Pues hay una sentencia reciente de la Corte Constitucional que dijo que el juez se extienda más allá del año no genera la nulidad del proceso y no pierde competencia, sino que genera sanciones a otros niveles. El tercer punto es el papel de los jueces, particularmente vamos a hacer alguna referencia a la jurisprudencia constitucional. El papel de los jueces es fundamental para la resolución de las controversias, como decíamos ahora, y segundo, para que los ciudadanos tengan claridad sobre cuáles son las normas que los regulan, y en ese sentido el control de constitucionalidad, sea abstracto, sea concreto, a través de juicios de constitucionalidad o a través de sentencias de tutela, es muy importante. Ustedes bien lo saben, no lo vamos a repetir ahora, hay un gran debate sobre cuál debe ser el alcance del papel de la Corte Constitucional en el cumplimiento de sus competencias. Ha habido muchos casos en donde las sentencias de la Corte Constitucional han ampliado en forma importante lo que originalmente podía ser el texto y el sentido de las leyes. Las decisiones de la Corte Constitucional en algunas circunstancias no son predecibles, no son consistentes. Más adelante vamos a dar algunos ejemplos de variabilidad de la jurisprudencia constitucional que ha afectado en forma importante la actividad económica. Y, por ejemplo, en los temas de control de constitucionalidad, llama la atención que en un exceso como de dogmática, se emiten sentencias no solamente de inexequibilidad de las normas, sino de exequibilidad condicionada, exequibilidad integradora o aditiva, exequibilidad sustitutiva, exequibilidad apelativa o exhortativa. Y los efectos en el tiempo de las sentencias pueden ser efectos hacia el pasado o efectos hacia el futuro o efectos diferidos. Entonces, en eso realmente la contribución que puede hacer eso a la inseguridad pues es bastante importante. Algunos casos controvertidos de decisiones jurisdiccionales que han afectado ciertos sectores de la actividad económica. Lo primero, un ejemplo, es la competencia de las autoridades nacionales y territoriales en materia minera. Hay 3 sentencias de constitucionalidad que establecieron parámetros distintos sobre una norma del Código Minero, que era el artículo 37, que prohibía a las autoridades regionales, seccionales o locales establecer zonas del territorio que quedaran permanente o transitoriamente excluidas de actividades mineras. Sobre esa norma, sobre si la regulación era una regulación de carácter nacional o local, hubo 3 sentencias de constitucionalidad en distinto sentido. En 2012 la sentencia C-395 dijo que la norma era exequible, constitucional. En 2014 se dijo no, eso es exequible condicionalmente porque la autoridad nacional debe consultar a la autoridad local para mirar el tema ambiental. Y finalmente una norma de 2016, una sentencia de 2016, la sentencia C-273 declaró definitivamente inexequible esa norma del Código Minero. 3 sentencias en un rango de 3 o 4 años con decisiones diferentes. El segundo tema es el de las consultas populares. Ustedes bien saben que es un mecanismo, la consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana en el que para ciertas decisiones importantes se le puede consultar a la ciudadanía para que ella se pronuncie en la medida en que haya un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, local, etcétera. Pues no hay claridad sobre en qué casos, por ejemplo, se requiere una consulta popular y qué autoridad tiene la decisión definitiva en cuanto a la explotación de recursos naturales no renovables. Por último está el tema de la consulta previa. Creo que todos aquí hemos oído las dificultades que tiene este tema, si bien pues, no es una institución colombiana, es una institución que existe en buena parte del mundo en la que hay que consultar en forma previa a la ciudadanía y particularmente a ciertas comunidades cuando puedan ser afectadas por proyectos de infraestructura, por proyectos de explotación de hidrocarburos, etcétera. Pues en Colombia tenemos sentencias constitucionales en donde, por ejemplo, si bien la norma legal establecía que le correspondía al Ministerio del Interior determinar si se había cumplido, digamos, un determinado trámite, la Corte Constitucional dijo que no.
porque amplió los criterios y estableció un criterio de la necesidad de hacer una evaluación de la afectación directa. Esto tiene íntima relación con lo que se considera además el territorio. Originalmente se consideraba que había que consultar a las personas que tuvieran residencia o que habitaran en el resguardo, la tierra de propiedad colectiva, pero eso después se cambió y se consideró que era un concepto holístico y entonces no solamente abarcaba el territorio del resguardo, sino cualquier territorio cercano donde la comunidad tuviera, por ejemplo, prácticas ancestrales o temas sagrados o cosas de ese estilo, y eso obviamente cambia la regla de una manera importante. El cuarto tema que nos parece importante destacar es el de la tutela contra providencias judiciales como factor generador de inseguridad jurídica. Como decíamos hace un instante, un valor que siempre ha sido muy relevante en derecho es el factor de cosa juzgada que tienen las sentencias. Una sentencia definitiva de un juez de segunda instancia debe ser una sentencia que cierre el conflicto con un recurso muy excepcional, casación o revisión. Pero hoy en día cualquier sentencia puede ser objeto de acusación ante un juez constitucional para efectos de que ese juez diga si se violó o no un derecho fundamental en el proceso. Entonces los procesos nunca terminan. Algunos de ustedes han tenido trámites, por ejemplo, arbitrales, en los que sale el laudo y ustedes dicen ya quedó la decisión, pero después viene el recurso de anulación del laudo y después viene la tutela contra el laudo y después la tutela contra la sentencia del recurso de anulación. 4 trámites y finalmente la decisión queda en firme bastante tiempo después de que se hubiera proferido la primera decisión. Y por último, en un asunto que interesa en forma prioritaria al sector asegurador, están algunas actuaciones de la Contraloría que en tiempo reciente han generado preocupación porque han abierto investigaciones o generado pliegos de cargos sobre supuestos que anteriormente pues, no tenían ese alcance. Hay una doctrina de la Contraloría, particularmente en casos de responsabilidad fiscal en la administración de recursos públicos, en los que se ha dicho que las aseguradoras pueden llegar a ser responsables fiscales indirectos y se ha hablado de que esa podría ser una responsabilidad limitada, solidaria, sin mirar coberturas, sin mirar exclusiones y por tiempo indefinido. Tema muy preocupante que debería ser objeto de algún tipo de solución, eventualmente desde el punto de vista regulatorio. Por otra parte, está un tema que había preocupado, digamos, hace unos años, después quedó quieto y recientemente se reactivó, y es la apertura de investigaciones a las ARLs por el presunto uso indebido de recursos del Sistema de Seguridad recursos del Sistema General de Seguridad Social para destinarlos al pago de comisiones a intermediarios. Eso por un valor de 431.000 millones de pesos, generando pues una contingencia importante a las aseguradoras que actúan en este campo. En los 4 minutos 40 segundos que me quedan, algunos supuestos particulares en materia de seguros. Todos ustedes, pues aquí simplemente voy a hacer un resumen del impacto que ha tenido estos factores de inseguridad jurídica en la actividad de un ramo especial del sector asegurador, que es el que tiene que ver con los seguros provisionales y la renta vitalicia. Más allá, por ejemplo, de temas que fueron muy complejos, como el del factor de deslizamiento, que si bien estaba establecido desde 2008, 2009, la norma que habilitaba para que se expidiera un decreto que corrigiera el tema, el decreto se expidió 6 años después. Hay un problema de inseguridad jurídica generada por la falta de reglamentación o por la tardanza en la reglamentación. Pero aquí estamos haciendo referencia fundamentalmente a sentencias de tutela de constitucionalidad que afectaron la estabilidad de las reglas de juego en materia de seguros provisionales y rentas vitalicias. En el tema del cálculo de las semanas de cotización para acceder a las pensiones de vejez o invalidez, 50 semanas en los últimos 5 años o 3 años, si era a partir de la estructuración de la invalidez o a partir del dictamen de la Junta de Calificación. Hay unos cambios importantes. La flexibilización del requisito de dependencia económica para que los padres accedan a la pensión de sobrevivientes en calidad de beneficiarios. Una norma legal establecida que debía acreditarse que los padres dependían en forma total y absoluta del hijo fallecido o inválido. Y en ese caso, la Corte dijo que ese requisito era inconstitucional y eliminó esa exigencia. La flexibilización del requisito de fidelidad
Ahí hubo dos sentencias de constitucionalidad que consideraron que el requisito de fidelidad, haber aportado al sistema por lo menos el 20% en los últimos años, etcétera, etcétera. No solamente esas dos sentencias consideraron que el requisito era regresivo y lo quitaron del ordenamiento, sino una tutela del año 2011 lo aplicó retroactivamente, contradiciendo, digamos, buena parte de los precedentes en esa materia. La Corte Suprema desde el 2007 consideró imprescriptible el seguro previsional y la prescripción pues es uno de los elementos que da seguridad jurídica en la medida en que el transcurso del tiempo permite consolidar situaciones. Y por último, una sentencia que ha sido objeto de estudio por parte de Fasecolda, que es la sentencia T074-2016, que extendió los beneficios pensionales a los hijos de crianza. Un caso muy dramático, un muchacho con una gran cantidad de dificultades de salud, hijo de una persona que tenía una incapacidad en una mano para trabajar y nieto de crianza de un pensionado. Murió el pensionado, del cual dependía toda la familia, el abuelo y el nieto, digamos en representación del nieto, el padre pide la extensión de la pensión y le conceden la pensión al nieto de crianza, digámoslo así en este caso, extendiendo o cambiando las reglas de juego. Eso obviamente genera unos impactos que Fasecolda ya ha estudiado y que en el caso, digamos, en el escenario, digamos, menos amplio, podría llevar a que eso tuviera un costo cercano a los 400.000 millones de pesos si se extendiera ese requisito a todas las familias que tienen nietos de crianza, discapacitados y más o menos en esas mismas condiciones. ¿De dónde sale ese dinero? Pues de los recursos públicos y eventualmente impide que otras personas puedan pensionarse. En el tema de seguros de vida, salud e incapacidad total y permanente, aquí simplemente hacemos referencia a un problema que se ha venido presentando con la jurisprudencia y es la modificación de las reglas de juego en materia de reticencia. Como todos ustedes saben, si el asegurado no era fiel en su declaración ante la aseguradora, eso podía generar la nulidad relativa del contrato. Sin embargo, la Corte Constitucional, en varias sentencias que allí están mencionadas, ha considerado que las aseguradoras tienen una serie de cargas, entre esas una carga de confirmación, y así la persona, digamos, haya hecho una declaración en A o B sentido, si la aseguradora tiene dudas, tiene la carga de solicitar un examen médico, de practicar un examen médico para confirmar si la persona tenía o no tenía la afectación. Si no ejerció esa carga de confirmación, el día de mañana no hay lugar a alegar la reticencia o la nulidad del contrato. Y por último, y creo que voy a ajustarme al tiempo, esta es una preocupación que he tenido desde hace algún tiempo y que la transmito, y es lo siguiente. Me parece que la asignación de funciones jurisdiccionales a las autoridades de supervisión tiene ciertas cosas positivas, son jueces especializados, conocen el tema, de alguna manera en el principio fallaban con agilidad y celeridad. Sin embargo, en el caso particular, por ejemplo, de las funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera, respetando mucho la labor que ha hecho la delegatura, porque es gente muy profesional y responsable, pues sí genera alguna preocupación el que sea juez de los actos de la aseguradora una delegatura que depende del superintendente financiero, que a su vez tiene en otra de sus dependencias la inspección de supervisión, de control y de vigilancia de las entidades aseguradas. ¿Cómo se puede considerar que haya de alguna manera autonomía e independencia, que han sido siempre valores muy importantes de la actividad judicial, cuando, por ejemplo, un juez que depende al mismo tiempo de la entidad de supervisión le queda difícil contrariar, por ejemplo, una doctrina tradicional de la propia superintendencia? Eso podría conducir, y creo que la ministra ha venido trabajando en algún proyecto en ese sentido, ahora nos lo confirmará, y es la posibilidad, por ejemplo, de crear una jurisdicción especial de lo comercial. En Colombia tenemos unas jurisdicciones especiales, la básica es la civil, hay jurisdicción de familia, pero siempre ha sido un anhelo crear una jurisdicción especial de lo comercial en la que se puedan decidir los conflictos de los comerciantes o empresarios, y obviamente teniendo en cuenta la protección del consumidor, que es parte débil de la relación contractual, pues igualmente se valore la iniciativa privada y se valore lo que a un empresario cuesta hacer un emprendimiento de esta naturaleza. Con esto termino y le doy paso al doctor Salgar.
Quiero dar las gracias ampliamente al doctor Jorge Humberto por la invitación, a Fasecolda, al doctor Arturo Solarte por las conversaciones que tuvimos, a la ministra por compartir con nosotros este espacio y a todos ustedes por acompañarnos hoy acá en este debate. Al amparo de la... A ver, esto... ¿Cómo manejo esto? Al amparo del título, excúsenme que estoy como medio embolatado, ya. Al amparo del título del foro que nos invita hoy, quisiera hacer unas reflexiones en perspectiva sobre lo que es la seguridad jurídica. Quisiera poner la seguridad jurídica en perspectiva para poderla analizar de una manera amplia, de una manera conceptual, en aras de sacar algunas conclusiones que, como les digo, son de carácter general. Para poder seguir esta charla voy a reflexionar sobre 4 temas, voy a hacer unas consideraciones generales, serán muy cortas. Doctor Arturo ya analizó varios de los temas relevantes. Quiero hacer una relación, una referencia a las causas de la inseguridad jurídica. Quiero analizar los retos de una sociedad conflictiva, vamos a mirar qué es eso. Y quiero proponer algunas soluciones. En relación con las consideraciones generales, doctor Solarte nos contaba ya que la seguridad jurídica es el hecho de tener certeza, de saber a qué nos atenemos. Y eso es bien importante. Ahora bien, la seguridad jurídica no necesariamente es justicia. Una norma podemos tener certeza de que vamos a cumplir una norma, podemos tener certeza de a qué atenernos, pero eso no necesariamente es justo. De manera que si bien la seguridad jurídica es un valor primordial, la seguridad jurídica debe estar acompañada de otros valores que lo ponderan, que le dan su grandeza. La seguridad jurídica tampoco es eficiencia. Entendemos que eficiencia es que los problemas se resuelvan, y si los problemas se resuelven rápido, pero mal, pues tampoco tenemos seguridad jurídica, por lo menos en el sentido de lograr soluciones justas. Sin embargo, en una sociedad democrática valoramos ampliamente la seguridad jurídica. La seguridad jurídica nos da una perspectiva de lo que es el tiempo, nos permite ajustar nuestras decisiones con una proyección. Y eso es determinante en general para las actividades productivas y para las actividades humanas, por supuesto, pero es específicamente importante para las inversiones, para las actividades productivas que se extienden en el largo plazo. Me refiero específicamente a infraestructura. Una carretera, un aeropuerto, pues tiene una proyección en el tiempo. Me refiero también al tema de los contratos financieros. Un crédito de vivienda se extiende a 10, 15 o más años. Me refiero igualmente a los seguros. Cuando yo tengo 25 años y compro un seguro de vida, pues no lo compro con la expectativa de que el seguro de vida me dure un año, sino de establecer una relación con la compañía aseguradora que voy a mantener en el tiempo, de manera que cuando tenga 40 años o 50 o 60 siga con esa compañía, porque si me voy para otra voy a tener seguramente unas preexistencias que no tenía en el momento inicial. De manera que defender la seguridad jurídica es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nos proyecta, nos da una visión de futuro, nos permite ubicarnos en el tiempo. ¿Qué causa la inseguridad jurídica? Bueno, en fin, la inflación normativa, los cambios, no solamente tenemos muchas normas, sino las muchas que tenemos las cambiamos permanentemente. Tenemos normas de mala calidad, tanto el legislador como los órganos de regulación y de reglamentación toman decisiones rápidas, sin ponderación adecuada, sin claridad conceptual suficiente, etc. Tenemos yuxtaposición de autoridades, lo decía ya el doctor Solarte. En el tema minero tenemos la autoridad nacional que concede las licencias, la autoridad ambiental y también la autoridad local. Tenemos un problema de una administración abrumadoramente lenta. Tenemos un problema de decisiones judiciales y administrativas inciertas, divergentes o contradictorias. En fin, tenemos decisiones que no se basan en normas de derecho positivo. Y no les voy a leer la
infinita lista que trae. Bien. Hay otro componente de la inseguridad jurídica que es importante tomar en consideración, que es el relacionado con una sociedad conflictiva. ¿Qué es el conflicto? El conflicto es no estar de acuerdo. Cuando yo no estoy de acuerdo, busco que mi discordancia, que mi inconformidad encuentre un espacio. En una sociedad democrática lo hacemos a través de los canales judiciales. De manera que la acción, bueno, entre otras de las acciones judiciales. Y en este país la acción judicial ha sido un mecanismo de solucionar los conflictos sociales, de expresar la divergencia. Eso es importante, por supuesto, eso es una forma de civilidad, pero genera inseguridad, genera dificultades, genera problemas que hay que atender organizadamente. Tenemos un problema de redefinición de los derechos. Lo que pensábamos que aplicaba para el heredero, pues resulta que se aplica para el heredero de padre, el hijo de crianza, caso que ponía de presente el doctor Solarte. Resulta que creíamos que la póliza se expedía por un año, pero también aplica para la que se venció en 367 días, etc. Este crecimiento de los derechos, esta expansión de los derechos genera inseguridad y genera colisiones. ¿De quién es el derecho? De las comunidades raizales a protestar y a exigir una serie de reclamaciones frente a la compañía de infraestructura, a la empresa que se encarga de hacer el proyecto de infraestructura, o la empresa de infraestructura tiene el derecho de hacer el proyecto y de generar un desarrollo social. Ahí tenemos unas dificultades. Y por supuesto tenemos el escenario de la protesta social, que se canaliza en la sociedad democrática a través de estos canales. Bueno, ¿cómo solucionamos esto? Como diría usted, doctor William, ¿cómo se come todo esto? Voy a proponer algunas soluciones. Que ayudan a mirar alternativas. Lo primero, está la solución por vía normativa. Voy a explicarles ya qué es esto. Quiero también analizar unos nuevos escenarios de diálogo institucional. Quiero hacer unas cábalas sobre la tecnología. Repito, son cábalas, especulaciones. Y quiero hacer una referencia al papel fundamental de los gremios y de la sociedad civil. Como ustedes saben, la ministra del Interior y la ministra de Justicia, acá presente, presentaron un proyecto de reforma constitucional que busca adecuar, ajustar la administración de justicia para mejorarla. Hay igualmente otros proyectos, está el proyecto de Cambio Radical, ahora publicaron uno del Centro Democrático, de manera que el tema es un tema significativo, es un tema sensible y es un tema que nos invita a reflexionar. Dentro de las propuestas que ha hecho el gobierno a través de las ministras de Interior y de Justicia está el de ajustar el medio de notificación de las decisiones de las altas cortes. ¿Esto qué es? Nos hemos acostumbrado, particularmente en la Corte Constitucional, a que expide unas sentencias que comunica a través de unos comunicados de prensa y pospone la publicación de las decisiones formalmente adoptadas durante un tiempo ilimitado. El día de hoy publicaron la sentencia relativa a las reglas de aplicación del acuerdo de paz. 350 días de rezago entre la toma de la decisión y el conocimiento de la misma. Absurdo absoluto. De manera que tema, por supuesto, imprescindible. El proyecto también busca fortalecer el precedente y fortalecer la función de unificación que asiste a las altas cortes. Sobre esto hago dos comentarios. Primero, todas las sentencias de las altas cortes deberían ser de unificación, porque esa es su labor. Su labor es decir qué es el derecho, aclarar el derecho. Por supuesto que cuando tenemos una situación, nadie llega a una decisión judicial si no es porque está en diferencia, pero alguien tiene que ponerle el fin a la diferencia, alguien tiene que solucionar la diferencia. Y ese es el papel de las altas cortes, mostrar cuál es el camino del derecho, cuál es el sentido del derecho. Aquí no estamos viendo eso, aquí estamos viendo que las cortes tienen no solamente posiciones diferentes entre ellas, sino diferencias al interior de ellas mismas. De manera que hay una decisión de la Corte Suprema o de la Corte Constitucional o del Consejo de Estado en un sentido determinado y al otro día adoptan una decisión en un sentido diferente. La labor de unificación, importantísima.
Y la función del precedente aún más. ¿Qué es el precedente? El precedente es la trayectoria jurídica, es el entendimiento que hemos tenido de las decisiones judiciales del derecho a lo largo del tiempo. El precedente nos da claridad, nos aclara. Es el medio a través del cual la comunidad de jueces ilustran sobre cómo entender las normas y definen su significado. Lograr que los jueces atiendan el precedente me parece que sería una de las grandes virtudes y de los grandes éxitos de esta reforma. Y tercero, hay que delimitar la tutela. Ese tema es un tema, o mejor dicho, el proyecto propone delimitar la tutela y yo estoy de acuerdo con ello. Es un tema complejísimo, sujeto a una polémica mayor. Hay voces que dicen que por esta vía lo que se va a hacer es dañar la tutela, perjudicarla. Yo no estoy de acuerdo, yo considero que no podemos tener derechos ilimitados o inciertos. La tutela ha tenido unas ventajas enormes, pero se ha desbordado. Limitarla ayuda a traer claridad jurídica. El proyecto tiene en ese sentido unos temas que me parecen importantes, asignar unos jueces competentes que se encarguen de solucionar los problemas y no unos jueces indeterminados. Se especializa, hay una labor de especialización de la justicia constitucional. Hay unas preguntas, unos cuestionamientos, unos mecanismos para aclarar las formas de operación de las tutelas contra decisiones judiciales. El tema de las decisiones, de las tutelas contra decisiones judiciales ha sido altamente controvertido. Ustedes se acuerdan, en la regulación original de la acción de tutela se establecía que había tutela contra decisiones judiciales. La propia Corte declaró la inconstitucionalidad de esa norma y después por vía de tutela dijeron, no, mentira, sí hay que revisar las tutelas sí hay que revisar las decisiones judiciales por vía de tutela. De manera que la propia Corte pues, ha generado estas situaciones de incertidumbre. Definir la manera como operan las decisiones, cómo funciona la tutela contra decisiones judiciales es determinante. Debe haber, de hecho, tutela contra decisiones judiciales, eventualmente sí en condiciones muy claras, muy delimitadas, muy específicas, no como lo estamos viendo ahora, en donde la tutela es un proceso paralelo y alterno que no tiene ningún sentido. No está en el proyecto de reforma constitucional, lo metí, el estado de cosas inconstitucional. Es un tema que también ha generado una gran controversia, como ustedes saben, cuando hay situaciones de gran desequilibrio social en cárceles, en desplazados, en víctimas, en salud, la Corte ha tomado unas decisiones donde le dice específicamente al gobierno o particularmente al gobierno, mire, esto no puede ser, esta es una situación grave, y le da una serie de pautas sobre lo que debe hacer el gobierno para que estos problemas sean solucionados. En muchos casos, el juez ha entrado a sustituir al gobierno como formulador de la política pública. Eso es grave, el juez no tiene las herramientas para poderlo hacer, como sí lo tienen los órganos técnicos gubernamentales de la administración que se encargan de realizar esa función. De manera que estado de cosas inconstitucionales sí, siempre y cuando sea para fijar unos parámetros básicos, no para fijar la política pública. Y otro tema que es de la mayor complejidad, decisiones que no se fundamentan en normas de derecho positivo. Las normas de derecho positivo es lo que está escrito y a lo cual nos ajustamos. Los jueces han interpretado las normas de una manera más allá de lo que está escrito. La tutela que va, la pensión que va del abuelo al nieto, no está escrito. La persona que no puede pagar un crédito por cualquier razón y al cual se le entregan unas facilidades, se le reconocen unas facilidades para que lo pueda hacer. El niño cuyos padres no pagan la pensión y a quien no se le permite la expulsión del colegio, sino que se le obliga al colegio a que permanezca, etcétera. Seguramente mucho de eso sea importante, yo no me opongo a que se tomen decisiones en ese sentido, pero sí es importante que esas decisiones estén acompañadas de unos criterios claros, previos, que permitan que las personas, que los actores sociales entiendan para dónde van las cosas. Eso nos da seguridad jurídica. Hay otras decisiones, hay otras soluciones normativas que me gustaría plantear.
En este país, cualquier congresista individualmente puede presentar proyectos de ley. Más o menos, para que me entiendan, la facultad de los congresistas de presentar proyectos de ley es a la facultad legislativa lo que es las listas abiertas a las elecciones. Cada quien va y juega por su lado. Eso impide que haya la construcción de proyectos colectivos, que es en últimas de lo que se trata la creación de institucionalidad. Igualmente, la acción pública de inconstitucionalidad, cualquiera de ustedes que esté incómodo con una ley puede ir a demandarla, lo cual me parece excesivo, me parece que es una facultad demasiado fuerte para el ciudadano individual. En otras partes está permitida la demanda de las normas, pero siempre y cuando se reúnan las características, un número mínimo de personas, por ejemplo, que hacen que los debates no sean una cosa individual, sino que llevan a que se trate de construcciones colectivas. Y me parece importantísimo revisar el margen de la autonomía judicial. La autonomía judicial es el derecho, o el derecho no, la facultad que tiene el juez de tomar decisiones al amparo de su conocimiento sin ser presionado por nadie. Eso está muy bien, pero lo que no está bien es que el juez sea un personaje aparte que toma decisiones descontextualizadas que se apartan de la dinámica social. Entonces, ¿cuál es el margen de configuración del juez? ¿Puede el juez saltarse normas de derecho positivo? ¿En qué condiciones? ¿Bajo qué reglas? ¿Cómo se solucionan casos complejos? ¿Cuáles son las reglas de la evaluación judicial? ¿Cuáles son las reglas de la evaluación de la función judicial? Un tema bien importante, bien sensible, en el cual hay que trabajar. Ahí hay cierta resistencia, es importante que haya una evaluación de la labor de los jueces y sería positivo que lo hubiera, pues, que esta función pudiera ser ejercida por terceros, incluida la posibilidad de que fueran evaluados por el gobierno nacional. Hay que pensar en un diálogo institucional más amplio. Miren, los jueces y particularmente los jueces constitucionales toman unas decisiones que son complejas y que abarcan la amplitud de la agenda pública. ¿Por qué? Porque fijan las políticas. De hecho, el juez constitucional modifica las reglas de juego. Poner a un juez que tome unas decisiones de manera separada, sin tomar en consideración los actores relevantes, me parece que es equivocado. Ahí debería haber espacios de conversación, de diálogo entre el juez, la autoridad administrativa concernida, los actores sociales, en aras de poder construir unas soluciones más amplias. Y de nuevo, los mecanismos de evaluación de los jueces. Tercero, el tema de la tecnología. Vemos hoy en día que la inteligencia artificial ha avanzado amplísimamente y que tiene incluso las herramientas para definir o detectar cuáles son las decisiones preferibles. En ese campo, la inteligencia artificial puede acompañar la función judicial. Primero, a través de una labor de evaluación. Las decisiones judiciales tienen unos rangos que son razonables y se apartan, o sea, hay decisiones que se apartan de rangos razonables. La inteligencia artificial puede hacer eso. Y la inteligencia artificial puede incluso reemplazar algunas de las funciones judiciales en la toma de decisiones en aspectos en donde se trata de casos recurrentes y se puede armar un algoritmo. En realidad, un algoritmo que acompañe la toma de decisiones judiciales no es especialmente diferente del algoritmo que usan las compañías de base de datos para construir los scores financieros. De manera que si se puede hacer en materia de asignación de créditos, en materia de control del tráfico, en materia de definición de preferencias políticas, se puede hacer un algoritmo en materia de decisiones judiciales preferibles. Finalmente, quiero hablar de la función de los gremios muy rápidamente. Creo que es posible para los gremios construir soluciones eficientes que eviten incurrir en problemas constitucionales. Les pongo un ejemplo. En el sector crediticio, como resultado de algunos de los reclamos de la Corte de los jueces constitucionales, se avanzó en las prácticas de cobranza
más eficientes y más protectoras. Se lograron los dos objetivos: cobrar la cartera vencida de una manera más rápida, más ágil, más eficiente, y al mismo tiempo se avanzó en la protección de los derechos constitucionales. Se puede hacer, lo han hecho igualmente en la esfera de las relaciones patronolaborales, en donde hay tensiones. Las tensiones no se solucionan a través del juez, sino que se solucionan a través de las negociaciones directas. Eventualmente hay campo para hacerlo en materia del SOAT. Los gremios, también una labor importantísima de veeduría. Los gremios están en la posibilidad de vigilar las decisiones de los jueces, de vigilar las decisiones del legislador y de informar lo que está pasando con ello. Por supuesto que lo hacen, pero hace falta hacer una tarea de divulgación. Y tercero, la defensa del mercado. Me parece un tema determinante. La defensa del mercado, me refiero específicamente a decisiones que por querer proteger terminan desprotegiendo. Vamos al caso de la Contraloría. Si la Contraloría sanciona a la compañía de seguros que había asegurado a los directivos de una empresa cualquiera y genera un siniestro en exceso más allá de lo cubierto por la prima, ¿cuál es la decisión racional de la compañía de seguros? No vuelve a vender el producto se vuelve riesgoso. ¿Qué es lo que pasa? Perdemos todos porque nos quedamos sin la posibilidad de contar con este servicio. La DIAN está haciendo algo de eso, está excediendo el ámbito de cobertura de las personas que compran las pólizas para el cumplimiento de obligaciones tributarias. Ese producto se está restringiendo, se vuelve más costoso, se vuelve más caro. En la época, en la época posterior al UPAC, el crédito se restringió, el crédito de vivienda se restringió enormemente. De manera que los gremios tienen la posibilidad de defender, de mostrar cuáles son las implicaciones de esas decisiones que, queriendo proteger a algunos, terminan desprotegiendo a un colectivo de personas, lo cual es malo para el gremio, es malo para los usuarios de los servicios y es malo para la sociedad. Muchísimas gracias. Bueno. Bueno, gracias a los doctores Solarte y Salgar. Habíamos acordado con la ministra que ella escucharía, tomaría atenta nota y tendría absoluta libertad para hacer un pronunciamiento sobre estos tópicos de seguridad jurídica que quizás los va a enmarcar en el proyecto de reforma constitucional que a nombre del gobierno ha presentado. Ministra, gracias por su presencia. Le ruego proseguir. Doctor Botero y todo el gremio de aseguradores, mil gracias por esta invitación. Me sentía mucho más cómoda cuando estaba al otro lado, al lado de ustedes, que ahora al lado del gobierno. Tengo grandes retos y muchas dificultades realmente para alcanzarlos, pero una gran pasión y voluntad por hacer la tarea. Indudablemente, no puedo desconocer la importancia del tema de la seguridad jurídica para el desarrollo y la empresa colombiana, pues los acompañé a muchos de los empresarios en análisis concretos de inseguridad jurídica que existen en Colombia. El presidente Duque, entre su programa de gobierno que está fundamentado en 3 ejes fundamentales, que es la legalidad del emprendimiento para encontrar la equidad en el país, la justicia atraviesa esos 3 ejes. Indudablemente, sin justicia no vamos a tener legalidad. El emprendimiento sin seguridad jurídica pues no lo vamos a alcanzar, y si no logramos el empoderamiento legal de los pobres y la búsqueda de la equidad de todos los ciudadanos, no vamos a conseguir esa gran meta social. Entonces tengo un reto complejo para esas 3 ejes fundamentales del programa de gobierno. Lo que hemos llamado reforma a la justicia es un proceso, no se agota con el acto legislativo que presentamos el pasado 13 de septiembre. Tenemos una agenda mucho más amplia que consiste
en disposiciones constitucionales, en una agenda legislativa, pero sobre todo en una agenda de gestión y de transformación tanto de la infraestructura como de la tecnología del sector justicia. 4 años es muy poco para las transformaciones que queremos hacer, o sea, solamente yo creo que vamos a alcanzar a dejar unas bases para un sendero de modernización. Esperamos ser lo suficientemente estratégicos para remover toda una cultura y una máquina muy pesada del Estado que no deja lograr rápidamente alcanzar esos objetivos. Dentro de los temas transformacionales de gestión y de tecnología, estamos tratando de llegar a la virtualización de la justicia a través de algunos pasos estratégicos. Por ejemplo, estamos acompañando y estamos buscando recursos para ellos, para acompañar a la Corte Constitucional en la digitalización de todos los procesos de tutela y en utilizar inteligencia artificial para la selección de tutelas en la Corte Constitucional. Estamos acudiendo a la cooperación internacional y esperando realmente que se reactive la economía para poder conseguir los recursos que necesitamos para esa transformación. Adicionalmente, la inteligencia artificial ya llegó a la justicia colombiana. La Fiscalía General tiene el fiscal Watson, el fiscal general ya la ha implementado y ha logrado llevar a feliz término, o sea, hasta acusación, una cantidad de delitos de hurto, y cada vez es más potente ese fiscal Watson, que realmente va a ayudar bastante a la justicia. Adicionalmente, estamos tratando de establecer la norma para poder crear el banco de ADN, que ha sido una transformación fundamental en la Unión Europea para las investigaciones, y no solamente de homicidios. Curiosamente, donde más ha favorecido es en el tema de robo a residencias. O sea, la tecnología está ahí. Yo creo que la tecnología disruptiva de la que habló la representante de la CAF ya está en la justicia. Nosotros estamos súper atrasados y no nos vamos a desatrasar, o sea, no vamos a llegar al expediente tradicional y a justicia siglo XXI, sino que ojalá seamos lo suficientemente estratégicos para dar esos saltos y llegar ahí donde ya está llegando la tecnología. Si no lo hacemos, yo creo que muy rápidamente, y van a haber 10, 15 años, nos van a imponer como el Uber o como el tema realmente en la justicia, y vamos a poder tener jueces virtuales con menoscabo de la inmediación personal y del juez. Realmente es abrumadora los cambios tecnológicos, entonces estamos tratando de por lo menos planear estratégicamente en qué podemos ayudar para llegar rápidamente a algunas transformaciones. Adicionalmente, estamos buscando recursos, estamos tratando de crear un fondo de inversión para el desatraso de toda la infraestructura de la rama judicial. Yo creo que no podemos seguir con esos juzgados que ustedes tienen en la mente y que salen en los noticieros. Eso va en contra de la majestuosidad de la justicia, y por eso es que nuestros ciudadanos no creen en los jueces, y es fundamental desatrasar toda esa deuda realmente en infraestructura que se tiene. En el tema legal también, sin que yo crea que por crear normas transformamos realidades, como solemos creer, pero sí a veces es necesario estar haciendo cambios legislativos de manera permanente. Vamos a volver a tratar de rearmar la política criminal, y para rearmarla nos toca revisar todo el Código Penal, poder
volver a racionalizarlos y racionalizar las penas. Como aquí estamos tan acostumbrados al populismo punitivo, realmente hemos hecho un verdadero desastre con la política criminal en Colombia, con las consecuencias que mi cartera tiene que padecer, que es el tema del hacinamiento carcelario, que realmente lo que está pasando en las cárceles es realmente inhumano y vergonzoso. Tenemos hacinamientos de más del 300% y personas viviendo, yo creo que en condiciones infrahumanas, y por eso yo creo que es muy necesario no acabar con el estado de cosas inconstitucional. Creo realmente que no deben dictar la política pública, pero esas alertas son muy importantes. Dentro de pocos días nos van a volver a llamar una alerta en ese sentido y estamos con las manos atadas, o sea, tenemos una muy baja capacidad institucional para construir las cárceles que se requieren en el país y seguimos produciendo normas y todos los ciudadanos queremos ver a todo el mundo en las cárceles, así sea de manera preventiva. O sea, hay que luchar contra esa cultura, contra esta ineficiencia del Estado, contra esta falta de recursos para solucionar un problema que es muy grave y que yo espero que no me cope la agenda de la cartera, que eso es lo que le ha pasado realmente al Ministerio de Justicia, que no podemos lograr esas transformaciones en el derecho porque todo el día estamos solucionando problemas en las cárceles como la intoxicación de presos por mala alimentación o hoy por la detención del director de la Picota y saber a quién podíamos poner como director, entonces por una muy alta corrupción que hay en el sistema penal. Vamos a hacer vamos a cambiar la carrera judicial, esa es nuestra pretensión, vamos a cambiar la calificación de jueces, vamos a hacer una carrera más transversal, no hay posibilidades de que los jueces asciendan de manera vertical, sino horizontal. Tenemos el deseo de incidir en la transformación de las facultades de derechos y de la formación de abogados y de jueces, entre otras propuestas normativas que hay que hacer. Somos conscientes que la inseguridad jurídica la produce la hiperinflación legislativa y ya pasamos por segundo debate un proyecto de ley que está sacando del ordenamiento jurídico cerca de 12.000 leyes, que por desuso, por incoherentes, por mal hechas, y esa ley trae en algo, se aproxima a una metodología de producción normativa, a ver si racionalizamos el tema. Igual como se lo expresó la ministra de Transporte, en varios sectores se está trabajando también en mejorar la regulación del Estado. Sí, es una realidad que hay funciones jurisdiccionales regadas por todas partes y sin ningún control. Pretendo, que eso es un deseo que tenía yo desde la corporación, empezar a conocer esas funciones jurisdiccionales para poder establecer desde el Ministerio de Justicia un control adecuado a ellas y poder establecer si realmente es válido que el regulador a su vez tenga funciones jurisdiccionales. Entonces es una tarea que tenemos que emprender si las cosas urgentes nos lo permiten. Y en materia constitucional hemos presentado esa reforma a la justicia. Es un proceso difícil, ustedes saben que es la 10ª vez que desde 1991 se intenta una reforma a la justicia, desde que se creó el Consejo Superior de la Judicatura, y aquí está William, que yo creo que acompañó a don Hernán Echavarría, me acuerdo en una carta que dijo cómo vamos a crear un cuerpo colegiado para administrar la justicia, y ahí se trató de crear la Comisión Interinstitucional de la rama judicial en la ley estatutaria, pero fue por una gestión de un grupo empresarial
si mi memoria no me falla, y eso fue como en el año 92-93, o sea, desde ese momento ya empezábamos a ser conscientes que el diseño constitucional del 91 tenía errores y deficiencias. Entonces, la médula, lo que a mí más me importa de esa reforma constitucional es realmente poder transformar el órgano de regulación y de administración de la rama judicial, porque nada hemos sacado con proponer una serie de reformas procesales cuando no tenemos un adecuado regulador que haga eso efectivo en el servicio a la justicia. En el Consejo Superior no hay personas con los perfiles adecuados para hacerlo, y adicionalmente el diseño confundía funciones de gobierno y de administración, y realmente entonces estamos tratando de corregir ese diseño, con muchas limitaciones, porque tenemos sentencias de la Corte Constitucional que no nos dejan hacer lo que quisiéramos hacer porque estamos muy limitados. Entonces hemos emprendido un proceso, eso fue una exigencia del presidente Duque en el tema del diálogo social, de empezar a construir toda esta transformación de la justicia con la propia rama judicial y otros actores. Yo llevo en una mesa permanente con ellos hace mes y medio trabajando, y de ahí, si ustedes ven hoy la entrevista del doctor Guerrero en El Espectador, ustedes ven que sí hemos logrado algunos puntos en común y acuerdos. Indudablemente existen 3 proyectos de reforma constitucional. Hemos emprendido un proceso de negociación con todos los partidos políticos, lo emprendí ayer, y realmente lo único que veo es que estamos muy cerca de muchos acuerdos, o sea, los diagnósticos están claros y tenemos muchos elementos en común, y yo creo que de aquí al martes vamos a lograr una ponencia única en materia de esta reforma a la justicia. Esa reforma constitucional, sabemos, no soluciona los problemas de la gente, y esa es como la gran como disculpa que nos sacan los que se oponen a ella. Indudablemente no, pero necesitamos modificar ese órgano regulador. Hay cosas que no debería, tiene 3 ejes fundamentales: seguridad jurídica, y ya el doctor Salgar mencionó algunas cosas. Indudablemente soy consciente que por técnica constitucional prohibir que los jueces se manifiesten mediante comunicados de prensa no debería ser constitucional, pero ya hemos llegado a esos extremos en que primero necesitábamos una ley, ahora necesitamos la Constitución para que podamos cumplir realmente con el ordenamiento que exige nuestro Estado de Derecho. Entonces, por eso estamos elevando algunas normas a nivel constitucional para dar un poco de orden al sistema. También hemos tocado el artículo 86, porque como ustedes son conscientes, como lo dijo en su discurso el doctor Botero, necesitamos volver a llevar la tutela por sus causas. No estamos atentando contra ella, estamos tratando de fortalecerla. Yo creo que es un instrumento valioso que tenemos todos los ciudadanos, pero que hemos abusado mucho de ella, y realmente está perjudicando el resto de la administración de justicia. El Tribunal de Antioquia, el 75% aproximadamente de sus decisiones son de tutela. Entonces, estamos ante una justicia excepcional y estamos perjudicando la justicia ordinaria. Eficiencia, cambiamos el órgano de gobierno y administración, y adicionalmente el otro eje fundamental es probidad y transparencia. Estamos elevando inhabilidades, estamos elevando requisitos, estamos llevando normas para evitar los bloqueos que ocurren en las cortes para nombramiento, estamos quitando funciones electorales, y estamos llevando también, elevando a norma constitucional la solución que encontró la Corte Suprema para poder suspender a un magistrado que cometa una conducta indigna de sus funciones mientras ocurre
el proceso de indignidad política o penal. Estamos transformando, pero a través de la ley quinta, todo ese proceso de juicio político lo estamos aclarando y reduciendo en el tiempo, y no estamos creando un tribunal de aforados porque no queremos una corte más. Estamos igualmente, lo ideal sería que las cortes solamente se dedicaran a unificar la jurisprudencia y no hacer tribunal de instancia. Hemos revisado las disposiciones que trae la Constitución, pero en la reforma legal vamos a incidir de manera más fuerte en que no sean tribunal de instancia. Eso es más o menos lo que dice la reforma constitucional. Sé que la vamos a reducir. Desafortunadamente tenemos que negociar, o afortunadamente tenemos que negociar. Yo tengo que buscar el consenso más amplio para que lo básico de esa reforma salga. No les puedo decir qué va a quedar, apenas estamos empezando un arduo camino, frustrado en muchas oportunidades, que incluso se llevó a un ministro por delante como el ministro Esguerra. Es un camino tortuoso y difícil que espero llevarlo a feliz término por el bien del país. En el discurso quiero decir finalmente una cosa. Tengo también un reto, doctor Botero, que es crear o diseñar un modelo de justicia rural y municipal. Y leí con mucho cuidado su discurso, y yo sí creo que para poder llevar todos los servicios de justicia, y entre ellos, los del Estado, y entre ellos los de justicia, yo creo que tenemos que tener una apropiación diferente del territorio y crear unos polos de desarrollo. Esto me lleva, estamos ya próximos a sacar la política integral de drogas, que sale la semana entrante. Ustedes saben que tenemos exceso de cultivos ilícitos, ha aumentado el consumo de esas sustancias ilícitas, y le corresponde también al Ministerio liderar esa política integral de drogas. Y la idea que tenemos es coger unas zonas especiales de desarrollo para que llegue todo el Estado de manera integral. No puede llegar a todo el territorio de esa manera integral, sino en unas zonas especiales, como por ejemplo Nariño, Catatumbo, Antioquia a través del Bajo Cauca, que es donde más conflictividad seguimos teniendo, donde están todas las formas de delincuencia, como minería ilegal y narcotráfico, y ese es el otro reto. Pero con su discurso creo que me ratifican lo que vengo diciendo en el gobierno, que tenemos que realmente ampliar la frontera de bosques y de selva y crear esos nuevos polos de desarrollo. ¿Qué alcanzamos a hacer? No lo sé. Estamos trabajando de manera juiciosa. Espero sobrevivir a la reforma a la justicia y seguir intentando este camino. En realidad, como usted lo señala, los problemas de la justicia son muy complejos y no se pueden resolver todos de una sola vez. Yo hubiera querido intervenir sobre estos tópicos que me atraen como la miel a la mosca, más o menos. Pero dado la avanzada de la hora, me voy a limitar a dar las gracias al doctor Solarte, quien hizo uso de la palabra en primer lugar, al doctor Salgar, que hizo una magnífica presentación igualmente, y mi gratitud de siempre a la ministra. Oyéndola siempre aprendo cosas nuevas. Yo le deseo muchos éxitos, de verdad. A ustedes muchas gracias. Voy a hacer un comercial, me voy a robar un tiempo tuyo para decirlo. De esas cosas que pasan, el profesor François Bourguignon, que teníamos previsto que llegara mañana, para la exposición de mañana, no podrá hacerlo. Está en su lecho en París con unas fiebres intermitentes que en algún país tropical, no por fortuna el nuestro, lo tienen postrado. Pero
vendrá a sustituirlo otro catalán barcelonés emérito, que es Javier Sala y Martín. Javier es profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York, experto en temas de competitividad y un gran expositor, como algunos de ustedes han tenido ocasión de apreciarlo. De modo que no tendremos al profesor Burguiñón, pero tendremos un expositor de primer nivel que vendrá mañana. Yo espero que todos ustedes estén presentes y los que hoy no están en el recinto igualmente, porque hemos hecho un gran esfuerzo para tomar la decisión anoche a medianoche, cuando supimos la ausencia del profesor Burguiñón, para que él logre llegar a Cartagena en algún momento de esta noche. Te cedo entonces la palabra para que hagas los anuncios finales y a todos muchas gracias.